decir, ha habido muchos enriquecidos con la dictadura y que obviamente van a sufrir, a tener esa resistencia para que haya procesos de memoria porque son conscientes de que, cuidado, que igual perdemos lo que tenemos. Pues vamos a hablar de todos esos enriquecidos que aparecen en Franquismo S.A., el libro de Antonio Maestre. En España, la represión franquista se tiende a analizar y valorar únicamente desde el punto de vista social y político, olvidando, sobre todo en el debate público, la importancia que tuvo la represión económica y la obtención de beneficios empresariales y patrimoniales relacionados con la opresión de libertades. No escatimaron en modos y formas de extraer las rentas y los bienes de los perdedores de la guerra. Algunas de las empresas más cercanas a las élites franquistas usaron mano de obra forzada, rojos, vagos y maleantes, apelando al programa de redención de penas por el trabajo ideado por el jesuita Antonio Pérez de Pulgar. ¿Hubo muchas familias que se enriquecieron a costa de los vencidos? Es difícil encontrar hoy en día familias que tengan, entre las más ricas, ¿no? Hay una lista que, por ejemplo, hace El Mundo de las 100 familias más ricas, y es difícil encontrar en esas familias alguna que no haya tenido su origen durante el franquismo. Es difícil encontrarlas, las hay. Por eso siempre los que apelan a la cultura del esfuerzo y la meritocracia siempre nos hablan de esos mirlos blancos, como Amancio Ortega, que es cierto que él no tuvo ningún tipo de responsabilidad en su enriquecimiento durante el franquismo. Pero el resto es difícil encontrarlas, me ha costado, las hay, pero la mayoría sí tienen su origen en diferentes formas de responsabilidad, que esto es importante de definirlo. Hay algunas que fueron directamente responsables de crímenes con los que se lucraron, otras simplemente por connivencia, y hay una categorización de estas familias en su enriquecimiento, pero muchas y la mayoría. Vamos a hacerla a lo largo de esta charla, pero ¿cuál es el origen de este libro? ¿Qué es lo que te llevó a escribirlo? Este libro que dices que es de lo que nos robaron. Sí, a ver, pues en el fondo es porque a mí se me robó ese relato también. Yo, desde un punto de vista personal, he leído muchísimo sobre historia de España, sobre la memoria histórica, ¿no? Y siempre encontraba una especie de oscuro en la responsabilidad económica, en esas familias o esas empresas que fueron responsables, ¿no? Todos sabemos, hemos leído mucho sobre cómo ese proceso de reparación económica en Alemania, por ejemplo, sí se dio. Sí se has hablado de esas empresas como Hugo Boss, como la IG Farben, que se lucraron con el nazismo y que tuvieron que hacer frente a esas responsabilidades, ¿no? Por esa responsabilidad compartida por los crímenes del nazismo. En España hay empresas que se lucraron directamente, no solo con los crímenes franquistas, sino con los crímenes nazis. Es decir, hay empresas en España hoy en día que se lucraron directamente de una fábrica de esclavos que había en Monowitz, que era un campo de concentración en Auschwitz, en el que se dedicaron judíos a la extracción de buna, que era un derivado del carbón. Esas empresas hoy en día siguen operando y se enriquecieron con Digamos los nombres, porque todo el mundo que está escuchando está deseando escucharlos. Las empresas, por ejemplo, en estas empresas de la IG Farben, de las derivadas de la IG Farben, que sobre todo tienen su implementación en Cataluña, una que hoy es directamente responsable, o que por lo menos heredó esos bienes, es la Ercros, es una fábrica química que tiene una fábrica en Flix en Tarragona, por lo menos tenía una fábrica en Flix en Tarragona que era directamente responsable, y hay muchas empresas, muchos empresarios de la burguesía catalana, el Conde de Garás, los Montseny, los Milà, que tuvieron directamente responsabilidad y se lucraron y firmaron contratos con la IG Farben cuando la IG Farben extraía buna del campo de concentración de Monowitz con judíos. Como contaba yo al inicio del programa, dice Javier Pérez de Andújar, en Catalán es todo, su libro que recomiendo, que muchas de esas élites franquistas de Cataluña luego trataron de tapar su pasado y sobre todo sus hijos y sus herederos se hicieron catalanistas precisamente para blanquear exactamente su pasado. ¿Han tratado de tapar las huellas todas estas empresas que se han enriquecido con el franquismo? Naturalmente, mira, en el caso del que hablas en Cataluña, por ejemplo, hay una familia que son los Mateu i Pla, que era el heredero, y ahora todos sus herederos, desde Mateu Quintana, que tiene mucha relación siempre con el Teatro del Liceo, con el patronato del Liceo catalán, Artur Suqué Puig y algunos de los familiares de los Suqué eran íntimos amigos de Jordi Pujol, y de hecho estaban hasta relacionados en un caso de corrupción en el caso Casinos, ¿no? Por lo tanto, eso ocurre y ha ocurrido, y no solo en Cataluña, ocurre en el País Vasco, ha ocurrido en Andalucía, ha ocurrido en todos los lugares de España, porque si algo une a la burguesía que se enriqueció con el holocausto y con el franquismo, con las dos cosas, es precisamente esta necesidad de intentar blanquear sus orígenes, ¿no? con una actividad de blanqueamiento, ¿no? Y en ese sentido te ha sido muy difícil en reconstruir las huellas y quitar el polvo para volver a
fíjate, sacar la suciedad. Es laborioso, ha sido un trabajo muy laborioso, es como una especie de puzzle, ¿no? Pero en el fondo no es tan complicado, porque durante muchísimo tiempo, igual que ahora sí lo intentan ocultar, durante muchísimo tiempo era algo de lo que enorgullecerse. Quiero decir, por ejemplo, todas estas familias de la burguesía catalana que se enriquecieron, compartían el patronato del liceo, ¿no? Y hacían las noches wagnerianas en Barcelona, y eso sale en el Ola a todo trapo en aquella época. Obviamente ahora eso intentan ocultarlo, pero claro, queda rastro en todas las hemerotecas. Por lo tanto, es un trabajo laborioso que ahora, obviamente, en democracia ya no se hacen honor de aquella época, pero hay un hilo negro que lo une y eso es lo que hay que hacer, reconstruirlo, y es un trabajo laborioso, pero no es excesivamente complicado si saber dónde buscar y dónde encontrar. La actual Iberdrola es una de las grandes empresas españolas, quizá el referente de las hidroeléctricas, que se construyeron gracias a las relaciones de sus dirigentes con el franquismo y siendo partícipes en algunos casos, de manos de sus presidentes, de la represión directa que ayudó a que las empresas de las que bebió el gigante eléctrico español crecieran de manera exponencial hasta convertirse en nuestros días en una de las 5 empresas más importantes del sector en el ámbito mundial. Dinero para el golpe de Estado, corrupción, evasión fiscal, participación en la represión política, un lobby religioso en la educación, contrabando de armas, legionarios de Cristo e integrismo político en democracia. Lo tenían todo. Claro, porque además hay una cosa que une a todas estas empresas, hay una endogamia social que es increíble. De hecho, en el libro a mí me ha costado, porque están todas muy relacionadas, con matrimonios de conveniencia, con uniones de hecho, tienen una manía muy interesante de poner a sus vástagos en todos los ámbitos de la sociedad, política, economía, religión, educación. Intentan absolutamente coparlo todo, copar todo, ¿no? Y entonces estas familias lo que hacen, de hecho, además tienen hasta asignadas, incluso por sexo, ¿no? Esas relaciones en su momento, ¿no? Las mujeres iban destinadas a la cuestión religiosa, a la cuestión educativa, a la cuestión de la filantropía, los hombres se dedicaban a la política, a la economía. Por lo tanto, todas estas familias, claro, abarcaban un montón de ramas para que no se les escapara absolutamente nada entre los dedos. El funcionamiento de todas las capacidades y energías del país. El sector de las navieras fue uno de los que mejor representó lo que significaba caer del lado incorrecto a la hora de hacer negocios durante la dictadura franquista. No existía otro más tutelado por el régimen, con lo que eso suponía de beneficioso para los afectos, que se tornaba en miseria y desgracias para quienes no lo eran. El transporte por vía marítima era lógicamente un sector estratégico para Franco. También estamos desenterrando esas maravillosas canciones para después de una guerra que recopiló Basilio Martín Patino en un documental hecho solo con la música del franquismo y de la dictadura, que yo creo que resume maravillosamente lo que pasó en esos oscuros años a través de canciones que, sin embargo, pueden parecer alegres, como esta de Se va el Caimán. ¿Cómo han conseguido estas familias blanquear su pasado para pasar desapercibidas en democracia? Como yo decía al principio del programa, para acostarse franquistas y levantarse demócratas. Claro, porque bueno, eso es una concesión que le dio la democracia, ¿no? Porque en ningún caso hubo ningún tipo de intento de reparación, de intento simplemente de mácula moral, ¿no? Sobre el comportamiento que tuvieron estas familias, ¿no? Cuento una historia en el libro sobre la familia Quandt, que son los dueños de BMW, ¿no? Ahora en Alemania, ¿no? Un documental que hubo en el que explicó cómo los patriarcas de los Quandt, Günther Quandt, se había lucrado con esclavos en un campo de concentración, incluso también con la adquisición de la empresa de otro empresario que se llamaba Henry Pels, que acabó muerto en el campo de concentración de Kulmhof. Cuando el documental mostró todo aquello, la familia Quandt tuvo que salir por lo menos a disculpar, a avergonzarse de lo que había hecho su familiar. En este libro se cuentan miles de historias, bueno, miles, me han pasado, pero se encuentran bastantes historias sí, similares a la de la familia Quandt. Sí. ¿Alguien cree que después de que se publique este libro y todos esos nombres va a salir alguien de la familia diciendo que se avergüenza de lo que ha hecho su familiar o que va a hacer algún tipo de reparación? Eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir porque aquí la misma situación que se dio, por ejemplo, en Alemania, está bien vista. No pasa nada porque asumen que bueno, que era lo que les tocó vivir y que no pasa nada, que en aquel momento pues se enriquecieron y no hay ningún tipo de responsabilidad ni de mácula, ya no penal, que penal es una quimera, ¿no?
pero moral o patrimonial. De hecho, cuento al final una especie de epílogo, ¿no?, sobre cómo blanquean ellos su historia, y es el diccionario de la Real Academia de la Historia. Ese diccionario de la Real Academia de la Historia, del que yo he sacado mucha información, pero he sacado información porque me parece muy bien contar la información según la cuentan ellos. Ese diccionario de la Real Academia de Historia hurta la información que tiene que ver con ese periodo. Es decir, cuenta todo lo bueno que pueden tener esas familias o esos empresarios o esos nombres. Recordemos la polémica que hubo con ese diccionario porque no se llamaba dictador, sino personaje autoritario a Franco, por ejemplo. Pues hay historias, por ejemplo, de un tipo que se llama Venceslao, no recuerdo ahora mismo el apellido, ¿no?, pero era un personaje que fue miembro de un tribunal de depuración de comunistas y masones. Bueno, pues eso no aparece en la entrada del diccionario de la Real Academia de Historia. Y claro, solo tienes que ver quiénes son los patronos del diccionario de la Real Academia de Historia. La Fundación Villamir, Gas Natural, la Asociación de Hidalgos de España. Esto no se contó en su momento, Antonio. Hubiera sido muy interesante, claro, porque es lo que lo explica todo. Claro, es decir, solo tienes que ver quiénes son los patronos de esa fundación para ver que es normal que oculten cuál es el origen de sus propios enriquecimientos, ¿no? Obviamente, la historia la cuentan los que han ganado, y obviamente, hasta que no hagamos de verdad un profundo repaso a la cultura y a la memoria y a la historia de todos esos patrimonios, pues no ni siquiera se van a ver concernidos a pedir perdón por cómo consiguieron su patrimonio, obviamente, porque si ni siquiera se sabe. No, claro. El ejemplo más claro creo que es el de Villarmir, que ha pasado de la dictadura a la democracia y ha seguido reinando y ha seguido participando en la vida pública y política. Claro, Umbral lo llamaba el paso del franquismo azul al franquismo blanco. Si es que durante un periodo no ha habido transición. Había una transición política, pero los grandes puestos de decisión de poder, sobre todo en el económico, se han mantenido completamente igual. Es decir, durante el año 39 hubo un cambio de guardia empresarial. Se produjo las empresas que existían dejaron de existir y se construyeron unas nuevas. En el año 39, pero en el 75 no hubo ese cambio de guardia empresarial. Fueron los mismos empresarios, las mismas empresas, las mismas familias y las mismas sagas los que han seguido operando y han seguido haciendo dinero con lo que consiguieron durante el franquismo. Hemos hablado de lo que ocurrió en Cataluña, has comentado en parte lo que sucedió en el País Vasco, pero también hablas de la burguesía andaluza, a los que defines como caballistas negros. ¿Quiénes fueron? Claro, los caballistas negros son las grandes familias de terratenientes, de latifundistas que hubo en Andalucía, los Domecq, algunos también los entrecanales por otro lado, pero sobre todo los Domecq, varias familias que además eran todas un núcleo fundamental, formaban parte de las mismas familias, y que directamente eran los caballistas negros porque eran escuadras de señoritos a caballo que salían a limpiar los montes de rojos, a depurarlos, a asesinar directamente, ¿vale? Hay varios nombres que se dan en el libro, y como son varios, no voy a decirlos porque luego me puedo equivocar en uno y a ver si atribuyo algún acto que no debo. Sí. Y te metes en un lío. Que ya bastante medido está el libro como para yo deslizarme en algún nombre mal incorrecto para equivocarme y meterme en otro lío, ¿no? Es decir, en el libro se pueden ver, porque en este caso sí que hay una responsabilidad directa en la represión. Directa, es decir, ir a caballo y asesinar a republicanos. Sobre esto que acabas de comentar, quería preguntarte, ¿has tenido miedo al escribir este libro de las posibles denuncias, demandas, querellas que te puedan caer? ¿Has tenido que ir bordeando? Miedo con mucho... Claro, miedo no, porque no lo hubiera escrito, ¿no? Pero sí soy consciente del riesgo que tiene. Porque son nombres que van vinculados, además, hay muchos que están muertos y los muertos no ponen demandas. Pero precisamente en el libro lo que se hace es trazar ese hilo negro hasta los herederos actuales, gente que hoy en día tiene mucho poder, que hoy en día manda y que se pone en cuestión su enriquecimiento, ¿no? Se pone en cuestión su patrimonio. Y obviamente he tenido que medir bastante bien lo que se dice, ceñirme mucho a la información, a los hechos, a los datos, y solo hacer interpretaciones cuando eran cuestiones bastante más laxas, ¿no? Obviamente el libro tiene mucho riesgo porque, lo que te digo, se dan los nombres directos que mandan hoy. Si los que están muertos, pues tampoco me van a hacer demasiado, ¿no? Pero los nombres de los que mandan hoy, y además son gente se cuentan historias precisamente de familiares de hoy en día que por intervenciones mías en otros foros, pues ya se pusieron
se pusieron incómodos, ¿no? Entonces, sí, se ha medido absolutamente cada palabra y en algunos casos hasta he quitado algunos párrafos de información porque, bueno, no había que arriesgarse demasiado porque el libro tiene bastante dato, bastante información como para tener que arriesgarte.